amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy martes 13 de diciembre. Fidel, bienvenido. Gracias, Darcy. Como buen 13. Bienvenidos todos a un martes bancario espectacular que hay en el país. Cortesía de nuestro querido gobierno. Las colas en los bancos impresionantes, Darcy, las vi hoy. Las colas dan vueltas por fuera de los bancos, en las calles se cruzan las de un banco con las del otro banco, y aquello es algo apoteósico. En fin, ¿cómo se dice? Vamos a hacer hoy nuestro programa como acostumbramos los martes. Traemos para ustedes una noticia, por supuesto, de impacto del mundo económico, y posteriormente estaremos en nuestro segmento de Un Punto Caliente en la Economía, analizando el tema del momento, que efectivamente es el monetario. Y la noticia, Darcy, es... La noticia es que el presidente Maduro, en el día de ayer, en una locución que hizo nacionalmente transmitida desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores, anunció el cierre de la frontera colombo-venezolana por 72 horas. ¿Cuál fue la justificación que dio para decidir sobre este cierre? Es el segundo cierre que se hace después de haber estado cerrada un año exactamente. Y justamente lo hace luego de haber anunciado la retirada de la circulación de los billetes de 100 bolívares, y él específicamente dijo que esto se debe para ir controlando las distorsiones que le presentan a la economía venezolana, porque si es verdad que el Banco de la República de Colombia, que es el equivalente al Banco Central de Venezuela, fija el precio de la moneda venezolana, pero que en el eje fronterizo colombo-venezolano, quien fija y determina el precio de la moneda, el precio del dólar, son las mafias, y las mafias de derecha. Esa fue la razón que dio por la cual toma esa decisión del cierre de la frontera colombo-venezolana hasta este jueves a la medianoche. Sí, el anuncio efectivamente pues ocurre menos de 6 meses después de haber sido reabierta parcialmente la frontera, que estuvo totalmente bloqueada y cerrada a lo largo de un año completo. La frontera, como ustedes recordarán, fue reabierta parcialmente el 13 de agosto, y desde el día de ayer, diciembre 12, la frontera fue nuevamente cerrada de forma unilateral por decisión del gobierno venezolano por el anuncio 72 horas. En el supuesto de que esto sea así y se cumpla, la frontera sería reabierta nuevamente de manera parcial el próximo viernes 16. Y efectivamente, como lo indicaba Darcy, el cierre de la frontera obedece en términos textuales, dicho por el presidente de la República, como una medida para que los billetes de 100 bolívares que son contrabandeados a Colombia se queden en ese país y que las mafias se arruinen en su miseria. Esas fueron las expresiones del presidente. Ese es el argumento, que las mafias son las que controlan el manejo del dinero, y que el dinero entonces venezolano, la gran masa monetaria del dinero venezolano, está contenido, digamos, o retenido en el exterior. La verdad es que, sin lugar a dudas, en la frontera colombiana, Darcy, hay una masa muy grande de billetes de bolívares venezolanos, pero que están allí porque simplemente tenemos mucho tiempo los venezolanos pasando la frontera con dinero nuestro, con bolívares, para comprar productos que aquí no existen por escasez o por dificultades económicas o por simplemente inflación que los hace más económicos del otro lado de la frontera. La gente pasa con los bolívares, tiene que cambiarlos en Cúcuta porque en San Antonio y Ureña no hay casas de cambio, y los bolívares simple y llanamente se quedan allá. De allá para acá no hay tráfico de bolívares porque el colombiano no está viniendo, no hay demanda de bolívares y esos bolívares no regresan al país, cosa que sí ocurría en el pasado. Había un intercambio y un flujo monetario de pesos y bolívares entre los dos países, y este tipo de situaciones pues no se presentaban. Por supuesto que no, y nos llama muchísimo la atención que este tipo de medidas se tomen de tal manera y con tales justificaciones, porque es parte, vamos a decirlo, del drama, y es parte del libreto que presentan los gobernantes, los encargados de la política económica. Primero que todo, sacar de circulación el billete de mayor denominación, cuando el billete de 100 bolívares, cuando en las 2-3 últimas semanas ha habido una escasez sobremanera del efectivo en circulación.
es decir, ese corralito del cual estábamos padeciendo. Y ahora, bueno, se cierra la frontera y la causa, sobre todo, que justifica esa medida es para ir combatiendo las mafias colombianas, las que distorsionan la economía venezolana. Pero si es una cuestión de técnicos, si es una cuestión estrictamente de lógica, de objetividad, realmente, si la frontera se cerró en el año 2015, ese 19 de agosto, tras un cierre que perduró casi un año exactamente, y el propósito de ese cierre era para combatir las mafias, para combatir el contrabando de extracción, para evitar el traslado de productos con precios regulados hacia Colombia. Y entonces no fue suficiente un año, ahora la cierran y la excusa es para combatir las mafias. También el presidente Maduro anunció una reunión que va a tener con su homólogo, el presidente Santos en Colombia, para discutir este problema, y en base, el gobernador aquí también, Bielma Mora, ha dicho que no va a permitir el paso de un billete de 100 bolívares desde Colombia. Señores, son las distorsiones económicas que tenemos producto de las mafias colombianas las que determinan el precio de nuestra moneda ante el dólar. Si tenemos un control de cambio de casi 14 años tan distorsionante que ha producido toda la inflación, producto de la política, porque eso sí es una política, y con toda la propiedad lo digo, del gobierno inflacionista, porque no ha aplicado en estos años de agudización inflacionaria una política antiinflacionaria. Y entonces... Bueno, y demostración de lo que tú muy bien estás diciendo, Darcy, ciertamente con mucha propiedad. Una demostración de las distorsiones que produce la política económica del gobierno venezolano, concretamente lo que se refiere al control cambiario y a la existencia de 3 tipos de cambio: DIPRO, 10 bolívares por dólar; DICOM, supuestamente libre por demanda y oferta, 666 bolívares por dólar; y el otro, el libre, el innombrable, que sube y baja como la espuma. No, esos $3 generan una distorsión que se explica en la situación del tipo de cambio, Darcy. El Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, en Bogotá, calcula la paridad cambiaria bolívar-dólar en función al dólar oficial de Venezuela. El dólar oficial es el DICOM y el DIPRO. ¿Cuál toma el Banco de la República? El DIPRO. Hace el cálculo a 666. Entonces, allá hay un valor. En Cúcuta, las casas de cambio utilizan otro valor, que es el valor real de la moneda, utilizan el dólar libre, y en esa consecuencia crean el tipo de cambio dólar libre. Ahí está la diferencia. Y eso es distorsionante. Sobre todo cerramos esta sección diciéndole a ustedes, amigos, que esto es el producto de haber priorizado la política por encima de la economía, haber pretendido ideologizar la economía. Y en economía no se pueden violar leyes, porque al violarlas hay que atenerse a las consecuencias. Hasta aquí esta sección. Vamos a cumplir con una breve pausa y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, por aquí, por su televisora del Táchira. Amigos, están ustedes en Un Mundo de Economía en este martes 13 de diciembre. Estamos con ustedes acompañados por nuestro amigo David Feldman, quien está siempre con nosotros los martes en nuestra sección de Un Punto Candente en la Economía. Hoy vamos a hablar y a analizar en estos 2 segmentos restantes del programa el tema: el retiro de la circulación de los billetes de 100 bolívares en Venezuela. ¿Realismo mágico? Ese es el tema, porque esto es en realidad un hecho que responde a una situación, a una causa económica real, o es otra cosa. Darcy. Bienvenido, David. Primero que todo, para esta sección tú dijiste al comienzo del programa un punto caliente. Sí, yo creo que tenemos... Hoy está caliente. No, tenemos que cambiarle el nombre, Fidel, un punto caliente en la economía, que cada vez se calientan más. Cierto. Vamos a hablar exactamente de esa medida tomada por el presidente Maduro, una medida un tanto, no sé cómo podemos denominarla, no somos quién, si es nerviosa, si es parte de nuestro realismo mágico, tropical, caribeño. ¿Por qué decimos eso? ¿Y por qué intitulamos, le dimos así ese corte en el título de la temática de hoy, realismo mágico acaso? ¿Representa esta medida? Porque en estas 3 últimas semanas donde ha habido tanta escasez de efectivo, sacar un billete de 100 bolívares de circulación para que te den ahora 2 de 50 bolívares. Fidel, si tú llevas... ¿Hay billetes de 50 suficientes? Si llevas 100 billetes de
100 bolívares para ser cambiado, entonces te van a dar 200 billetes de 50. Decía yo en la reflexión de ayer, es como cambiar una batería desgastada totalmente por una licuadora inservible, por decir algo, o por agua sucia. Todo esto es parte del realismo mágico de esos capítulos de 100 años de soledad. David, ¿qué hay detrás de esta medida realmente? El billete de 100 representa, de cada 100 billetes en Venezuela, 48 son de 100. Y representa el 67% de la masa monetaria. Una medida arbitraria de sacar toda esa masa monetaria sin tener la logística para reemplazarla, es una medida nerviosa. Caray. No, y no solo no tiene la logística, David, sino esta premura, esta velocidad de querer retirar esa masa monetaria en tan solo 72 horas, cuando estamos hablando de que el 49% de los billetes son de 100 bolívares. Hay más de 6.000 millones de billetes de 100 bolívares circulando en la calle. Más de 100 millones de estos billeticos que son piezas de museo hoy en día. Más de 6.000 millones. Ajá, y fíjate, sobre todo, no vamos a decirlo porque nosotros no somos quién, pero esos son, te digo, pensamientos propios de cerebros muy ilusos y muy ilógicos, pretender sacar más de 6 millardos de billetes de 100 bolívares, David, en menos de 72 horas. Y sin embargo, si no se pudieron depositar en los bancos para ser cambiados por unos billeticos de 50 o de 20 en última instancia, entonces dan 10 días de plazo para ser cambiados, pero solamente en las dependencias del Banco Central de Venezuela, que nada más existen dos, Maracaibo y en Caracas. ¿Qué locura tan grande esta, David? Es una decisión, esta decisión tiene que ver con cuando el dólar libre toca los 3.000 bolívares. Cuando empezó a dispararse. Cuando empezó a dispararse. Esta decisión parece estar relacionada con ese hecho. Nosotros tenemos un mercado paralelo que no es reconocido por el gobierno y los mercados buscan cambios de referencia. Claro. En este caso, el caso de referencia es el dólar Cúcuta o el bolívar Cúcuta. Pero aquí es importante lo siguiente. El gobierno culpa a todas las distorsiones económicas y a todos los problemas que se vienen presentando porque es producto del dólar today, si se puede nombrar aquí, o el dólar referencial Cúcuta. Pero esas distorsiones, ¿por qué se han producido? Porque tenemos un control cambiario de casi 14 años, que son efectivos cuando son aplicados para el corto plazo, pero ya instalados y sobrepasan el corto plazo, crean muchísimas distorsiones. Y desmontarlos de un día para otro, peor aún. Claro, y con un tipo de cambio triple, con 3 tipos de cambios distintos. Correcto, Venezuela vive una distorsión económica. El dólar paralelo se ha disparado por esas distorsiones económicas, no se ha disparado por el hecho de las mafias. No estoy diciendo que no existan. Claro, sí existen. Exactamente. Son obvias. Eso es obvio, porque eso es parte de las economías subterráneas. Pero son las fallas de política económica del gobierno lo que ha disparado el dólar paralelo. Y la existencia de un cambio referencial es necesaria en todo mercado. Y en este caso la da Cúcuta. Claro, y hay gente que se pregunta que por qué hay una diferencia en lo que marca el valor del dólar Cúcuta referente, por ejemplo, o en comparación con el valor de dólar today, que está bastante por encima. Entonces, ahí hay una situación pues de realidad también económica de mercado, de oferta y de demanda de un producto, como en este caso es la moneda, el dólar. En Cúcuta hay dólares para botar para el techo, por decirlo en criollo, mientras en Venezuela, en el interior del país, la escasez de dólares es terrible. Entonces, en el interior del país, el efecto escasez determina un valor más alto del dólar del que se está presentando en la frontera. Eso también hay que incluirlo allí. Amigos, entre subidas y bajadas y dineros que van y vienen, billetes que se retiran y no se saben que regresan los nuevos, porque los de 500 no han llegado, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos quizás podamos tener aquí un billete de 500. ¿Usted qué cree? Ya venimos.
Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Estamos hablando en esta sección, como es un punto candente en la economía, sobre la salida de circulación del billete de 100 bolívares. ¿Acaso esta medida es parte del realismo mágico que vivimos, del realismo mágico de quienes emitieron esta decisión, David? Falta de logística y dentro de una lógica general, tomar medidas de este tipo se corresponden a, puede ser parte de nerviosismo, puede ser parte de cierta ignorancia, de cierto entrabamiento, en fin, eso se supone es una lógica. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo vuelvo a insistir, realmente, sobre todo cuando esta medida lo que va a originar es un colapsamiento en el sistema de pagos y que la población en general entre en pánico, y no es para menos, cuando tenemos 2-3 semanas escaseando el efectivo. Y en plena Navidad, Darcy. En plena Navidad, las plataformas tecnológicas del Sistema Bancario Nacional no es la más eficiente posible, dada todas las fallas que tenemos en el sistema de Internet, en el sistema de electricidad, párese de contar. Y realmente, dadas las excusas que ha dado el presidente Maduro en cuanto a que es parte de las mafias colombianas los que han hecho, y por lo que Cúcuta está llena de almacenes, depósitos de muchísimos billetes de 100, pues todas las operaciones cambiarias no pasan por Cúcuta. Entonces, David, Fidel. Buena pregunta. Cuando hay cambio de la masa monetaria, es sumamente importante la parte de logística. Los bancos deben tener los billetes que reemplazan a los que están saliendo. Obviamente no es el caso. Los bancos no están preparados para este tipo de operación. No les dieron tiempo. No dieron tiempo, no existen los billetes. Esto parece una decisión nerviosa, una decisión tomada apresuradamente. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. Y el costo de oportunidad tan grande que tenemos que pagar nosotros. Claro, ¿qué es lo que está también en el fondo que apresura de tal manera al gobierno a tomar una medida tan esquizofrénica, si se quiere, de sacar de un momento a otro y en forma muy rápida una masa monetaria tan grande como es la que representa el billete de 100? Porque es verdad que la medida pues es lógica y normal que se empiece a retirar unos billetes viejos cuando está llegando, como de hecho fue anunciado, un cono monetario nuevo. Porque para todos el anuncio fue público y eso lo comentamos aquí en programas anteriores, que a partir del próximo jueves 15 de diciembre entraría a circular el nuevo billete de 500 bolívares. Y en enero, el 6 de enero, entraría el billete de 1000. Y posteriormente, en fechas que irán anunciando, entraría el de 2000, 5000 y 10.000 y 20.000 bolívares fuertes, los billetes nuevos. Entonces, si viene un cono monetario nuevo, tú tienes que retirar el anterior. Pero si el cono nuevo va a entrar así poco a poco, porque tiene una razón de ser, por logística, tienes razón, David, de que los billetes nuevos entren poco a poco, entonces ¿por qué sacar los billetes viejos de un momento a otro? Ahí hay algo efectivamente de nerviosismo, probablemente, pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que provoca ese nerviosismo? Yo no tengo esa respuesta, y sin lugar a dudas, amigos, detrás hay algo muy oscuro que ni ustedes ni nosotros sabemos. En la lógica económica parece ser que ese nerviosismo puede estar determinado por ya la agudización de la crisis que tenemos, y pareciera que ya, en efecto, demostración que tenemos, la economía se le escapó de las manos al gobierno, David. Sí, en efecto. Producto de las políticas tomadas, de políticas distorsionantes y haber priorizado, insisto nuevamente, la política ante la economía. Ante un colapso como el que estamos hablando, que es muy probable, cierto, lo que esté detrás, ¿qué podemos esperar, David? ¿Qué va a pasar? Primero, esta medida va a traer cierto caos. Va a traer, la gente no está bancarizada, el pequeño comerciante necesita de una masa monetaria para funcionar. Estamos en diciembre. Así es. Por ejemplo, el sector informal, David. Informal, por ejemplo, los taxis. Yo no conozco ningún taxista que tenga un punto electrónico inalámbrico. O sea, el taxi se paga con efectivo, y si no hay efectivo, si no hay los billetes de 100, tampoco hay los billetes de 50. No hay número suficiente. No hay el número suficiente, correcto, para sustituir la masa monetaria que estaba en la calle del billete de 100. Van a venir los de 500. Si hay 6.000 millones de billetes de 100, para sustituir esa masa monetaria con billetes de 500, tienen que entrar 1.000 millones de billetes de 500. ¿Existirán esos billetes? ¿Van a ser distribuidos? ¿Cómo? ¿Cómo distribuyes tú 6.000 millones de billetes? O 1.000 millones de billetes.
cómo los retiras y cómo los traes. Y lo peor de todo esto es sobre todo porque si se iba a cambiar el cono monetario, que los bancos, todos los bancos aquí del territorio nacional tengan ya listos para empezar a distribuir a partir de pasado mañana, jueves 15 de este mes que está corriendo diciembre, el nuevo cono, el nuevo billete de 500, pero según informaciones, fuentes que tenemos, los bancos no los tienen todavía. No le han llegado. Parece que no han salido del Banco Central de Venezuela. Y de ahí sí el gran peligro de distorsionar totalmente el sistema de pago y caer la población en pánico, que no es para menos. Sobre todo lo que dice David, 55% de la población aquí es informal, David, y esa gente, los que no están bancarizados. Más o menos la mitad de la población no está bancarizada. Mío, ¿qué van a hacer? Entonces realmente son medidas no son de extrañar prácticamente, dado el desempeño que ha tenido el gobierno con toda la responsabilidad en materia económica, de la política económica de aquí, de nuestro país. Improvisación, falta de estructuración de políticas, de asesoría y de decisiones estrictamente técnicas, objetivas. David, se nos acabó el tiempo. Creo que hay cadena. Hay cadena. Nos tenemos que retirar, hay cadena, pero aprovechamos para hacerle un llamado al gobierno nacional para que extienda el plazo del retiro de los billetes y de esa manera pueda evitar que se provoque un caos mayor. Hasta la próxima. Nos sacaron.